Cuando la tierra encuentra al mar. Yo vengo de una casa que en teoría a mí no me correspondía para nada ser lo que soy. Yo escribo, yo soy poeta. Bueno, ahora últimamente novelista también. Y a mí no me correspondía eso. Porque en mi casa no había ni un libro. A mí me correspondía, yo qué sé, ser pintor, ser chapista, ser mecánico. Y ojalá que hubiera sido así, porque luego a lo largo de los años yo descubrí que eso que para lo que o lo que es mi experiencia vital o mi fin vital se iba convirtiendo en una maldición, porque luego también estaba rodeado de un ambiente que era el que me correspondía, mecánicos, trabajadores. Lo que pasa es que a mí me pasó una cosa muy curiosa, que fue, empezó todo por querer aprender, que al final es una de las finalidades de mis letras, o una de mis finalidades en la vida, querer aprender, querer ser mejor persona. Simple y tan simple y llanamente como eso. Y empezó con el cine. Entonces yo descubrí el neorrealismo italiano, el nuevo cine español, el nuevo cine italiano, la Nouvelle Vague. Yo me quedé maravillado, aprendí, era mágico. Porque claro, con el arte, aparte de aprender, te deleita con la belleza. O con las desautomatizaciones que tiene el arte, donde 1 millón de personas no ve nada, viene el director o viene el escritor y ve otra cosa diferente. Y luego aquel conocimiento, aquel aprendizaje, me condujo, por supuesto, a las letras, que luego volvieron a cristalizar para mi persona en otro sinsabor. Porque yo empecé a escribir y ahí sí que me percaté de mi fin, que no era mío, era el de mis letras. Yo era simple y llanamente un tipo de carne y hueso del que se valían mis letras para verse plasmadas en el papel blanco y puro, como diría un poeta. As mozas que van a él, todas verden o colores. Yo soy un escritor tardío, o un poeta tardío. Poeta no, poeta siempre fui, aunque no escribiera. Y cuando tú ves reflejadas tus primeras letras en el papel, dices, esto es maravilloso. Bueno, y además te crees el único, irrepetible, que luego, por supuesto, todo tiene lados positivos, negativos, va acompañado de la vanidad y etcétera, y sobre todo en juventud, aunque tuviera 25 años. Ser poeta ya no son palabras mías, sí, son palabras mías y no lo son, te podría decir. El poeta en realidad es el tipo normal, entre comillas, lo que tendría que ser un tipo normal. Hay algún autor que diría, el poeta es el ser humano universal por excelencia. El verdadero poeta es el que cuando siente algo lo dice, cuando ve algo lo dice, sufre, vive y vive sin taparse y comunicándolo. Donde otras personas, a lo mejor hay una educación, un trabajo, un protocolo, no puedo actuar de esta manera, no puedo decir esto otro. Que tú hagas lo que tú creas oportuno y sientas y lo comuniques, no quiere decir que no seas correcto, al contrario. Es cuando exige más corrección por tu parte, o como yo entiendo mis letras y mi forma de ser. Que tú me podrías decir, ¿y entonces cuál es la maldición? Pues una persona desde fuera dice, ¿cuál es la maldición? Escribes poesía y además, si es una persona que lee tu poesía y le gusta, dice, es maravilloso, es genial. Y alguno te diría, yo daría todo el oro del mundo para hacer eso. Pero no es tan fácil. Para nada. ¿La maldición cuál es? Pues la maldición es que yo, por ejemplo, te podría contar muchas situaciones, vamos a llamar vitales, que tiene la gente. Porque por circunstancias de la vida y más cuando escribes, y si no perteneces a cierta esfera social, si eres una persona de la calle, pues tienes que ir a sitios, trabajar, porque detrás de mis letras hay una lucha y demás, pero luego hay que pagar facturas, y hay que pagar el tabaco, y me cuadro de trabajar pintando paredes, camarero, comercial, que luego también forma parte de lo difícil. Que tú no puedes decir, mañana voy a trabajar de comercial y voy a estar 5 años, no, porque no depende de ti, porque tú no eres comercial.
Ni eres comercial, ni eres pintor, ni eres camarero, eres poeta. Y entonces, dentro de esas, en los sitios en los que estuve, las experiencias que estuve, te puede decir, como te puede mencionar mucha gente, pues vi la bondad, vi gente muy válida, llena de talento, pasando miserias, pasando trabajos. Me he cuadrado vivir en unas circunstancias económicas más bajas, más altas. Bueno, lo que te puede decir gente, que siempre hay uno que vivió más que tú, que estuvo en más sitios que tú, que vio a más gente que tú, que vio más alegría que tú, que vio más miserias que tú. Pero el poeta, como diría Pessoa, es un fingidor. Ya puede tener todas las experiencias del mundo, que él no las está viviendo de verdad, porque lo único que vive de verdad son sus letras. Y si es poeta puro y si es poeta de verdad, valga la redundancia, ese es su fin y su maldición. Ahí radica la maldición, tus letras, y sobre todo cuando eres un instrumento, cuando se valen de ti. Entonces yo en mis letras, en mi vida, en juegos literarios, pues a veces esa maldición de la que hablaba antes, te sientes como un semidios o como un héroe grecolatino. Lo gracioso es que tú no lo eres, no llegas ni a héroe. Pero bueno, te sientes como si fueras un semidios y que le hubieras dado el fuego a los hombres y te hubieran condenado a que te devoren el hígado todas las noches. O haberte metido en el laberinto. Pero bueno, en mis letras, como yo no soy héroe y ni semidios, tengo doble maldición. Porque en mis letras hay un juego también literario que digo, estoy atrapado en el laberinto y si venzo al Minotauro, que lo gracioso es que yo también soy el Minotauro, soy Teseo y el Minotauro a la vez. Pero si lo venzo, después no habrá hilo, ni tampoco me va a esperar Ariadna. Entonces tú juntas todo esto, maldiciones y demás, y dices tú, bueno, lo estás embrollando. ¿Tú qué quieres decir al final? Lo que quiero decir es simple y llanamente que eres un testigo. También hay un juego poético en mis letras, en un poemario que es Ángel Azul, donde son 30 poemas, y en el primer poema no está numerado, no entra en la numeración de los otros poemas, y está entrecomillado, y el lector no lo sabe, pero en realidad son unas palabras que me dirigen a mí, porque los ángeles azules, también juego con la tradición judeo-cristiana, y los ángeles azules son los ángeles rebeldes y que los arrojó Dios al abismo. Y entonces mi Padre, Dios, el Padre de todo el mundo, como lo quieras llamar, me habla y me dice, vas a bajar a la tierra, te vas a deleitar con los hombres, te vas a deleitar con la naturaleza, pero los hombres no te van a hacer caso, te van a ver con otra piedra en su camino. Vas a querer que hablen contigo, que te amen, pero ese no es tu fin. Tu fin estás ahí para ser testimonio. Casi otra vez como si fueras un profeta, como si fueras un enajenado que dieras testimonio en el desierto. En este caso el desierto son el papel y las letras. Entonces, donde otros se convertirían en estatua de sal, tú no, el poeta no, está allí y tiene que ver las cosas y además un poeta tiene un don, que ve la radiografía de las almas. Ve las almas, como si viera radiografías andantes. Entonces, el poeta tiene que estar allí. Y donde otros se convierten en estatua de sal, el poeta se queda mirando, observando, pensando, analizando y para saber lo que va a escribir. Aunque se le queme el alma, aunque vea atrocidades, ese es su don y su maldición. Ay, la, 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 la. Ay, la, 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 la. Otro problema que tiene una persona que escribe, y además que sabe lo que escribe, porque yo sé lo que escribo. Yo no me considero mejor que nadie, pero sé lo que escribo. Y sé que a lo mejor dentro de 50 años se sigue leyendo ciertos poemas míos. Y no es vanidad, pero sé lo que escribo, yo conozco mi oficio. Y sabiendo esto, muchas veces, por decirlo también de una manera muy coloquial, tienes unas condiciones de vida como un perro. Y dices tú, a lo mejor luego me muero y ponen chapitas en las calles y chorradas de estas que son odiosas. Pero es que es la obligación también del escritor. Escribir a pesar de eso. Tú hoy en día ves en el mundo literario
según el mundo artístico, gente que ya empieza y que quiere ser Mick Jagger, quiere ser famoso, pero eso no es. Lo que es de verdad es escribir a sabiendas, que no te van a hacer caso, que en ciertos momentos te van a arrinconar porque tú dices normalidades y a lo mejor no dices la tontería de turno. Pero bueno, tú sabes que tu voz va a llegar. Si no es ahora, será dentro de 30 años, si no, dentro de 50. Si tú crees en tus letras y sabes lo que escribes, tu voz va a llegar. Yo tenía unas circunstancias y las aproveché. Tuve estos 8 años en los que yo tuve que cuidar de mi padre y demás, y yo entonces aproveché eso. Pero claro, estos 8 años también me costaron sangre, sudor y lágrimas. A veces es que tenía la sensación de vivir como hacer régimen de vida de monje de clausura. Porque lo mío era leer, escribir, salir a tomar un café por la mañana y regresar. Tampoco tenía dinero para más. Ahora, me cambian las circunstancias. Se me desmorona la Torre de Marfil, que sale a colación perfecto porque es la Torre de Marfil del poeta, donde está allí y ve las cosas, siente las cosas, pero está allí aislado. Está aislado porque el poeta también va buscando libertad. Y como diría otro autor, la mayor libertad es la posibilidad de aislamiento, que como toda libertad tiene una responsabilidad y un sufrimiento. Pero bueno, ahora me cambian las circunstancias. Y sí, me cambian las circunstancias y tendré que volver a ir a una ciudad, tendré que buscar un trabajo, adaptarme a unas circunstancias y demás, con la esperanza de que luego me asiente en el lugar, me fije, tengo unas condiciones más o menos y pueda volver a escribir. A lo mejor en 1 año, en 2, en 3, en 5 o en 10, si estoy ahí. Y si no estoy no pasa nada, no le va a importar a nadie. Va a quedar lo que yo dejé escrito. La pena será para mí, porque yo sé que llevo más letras dentro. Pero así es la vida también, otra vez. Volvemos a las contradicciones, a lo bonito, a lo bello, a lo terrible y a lo horrible. Todo junto, mezclado y en un asuro. Te lo voy a decir simple y llanamente. Como te decía, que en Ángel Azul hay un primer poema donde mi padre me habla, mi padre, tu padre, el padre de todos, Dios o como lo quieras llamar. En el último poema, yo le hablo a él, y como buen ángel azul, que supo lo que era el mundo y estar por esta tierra, lloro e imploro, y le digo, mira, que todo lo que hice contigo allí en casa, pues era una chiquillada, era una pataleta, que me enfadé, pero oye, déjame volver a casa. Y yo quiero volver a casa. Nada más. Que ir a casa, volver a casa. Pero mi casa no está aquí. Mi casa no es la casa de mis padres, mi casa no es una casa que yo pueda comprar. Porque esas experiencias ya las tuve, ya las viví. Y no las siento como mi casa. Yo siento como mi casa otra casa. En otro mundo, en otra dimensión, o que yo pertenezco a otra realidad. Nada más. Porque otra de las cosas que me acompaña a mí, como acompaña a otros escritores, y como acompaña también, volvemos a lo mismo, que yo no me siento diferente ni especial. Yo creo que al 99% de las personas tienen esa sensación, o ese sentimiento, o esa intuición. Lo que pasa es que no la comunican, o no la desarrollan. Y es como todo, estás haciendo algo malo, o algo que tú crees que no es correcto, y escuchas una voz. Si lo continúas haciendo, la vuelves a escuchar. Si lo continúas haciendo, la tercera ya no lo escuchas. Pero ya te convertiste en algo. Y a lo mejor en algo que tú no querías o que no te gustaría llegar a eso. Entonces, de esas sensaciones que yo entiendo que tiene un escritor, un artista y cualquier persona, es la extrañeza, el sentirse extranjero,
es como todo. ¿Qué son las épocas de la vida? Eres adolescente y aquí se dice la edad del pavo. Cuando el adolescente hace tonterías y me gusta esto y simplemente se está adaptando a otra edad. Porque todo en esta vida necesita adaptación. Pero para hacer una adaptación quiere decir que hay algo extraño. O que tú eres extraño, o como diría el otro, o eres extranjero. Si yo soy español, voy a Italia, voy a tener que adaptarme, voy a tener que aprender el idioma, las costumbres, me tengo que habituar, pero porque yo soy extranjero allí. Yo parto del hecho de que el ser humano somos todos extranjeros aquí, en la Tierra, y nos tenemos que ir adaptando. Ya eres de una forma de ser porque te acompaña un bagaje detrás. Por ejemplo, ahora, mi padre estuvo enfermo, está enfermo, yo lo cuidé, lo levantaba yo, lo duchaba yo, lo limpiaba yo, lo acompañaba al servicio yo. Yo descubrí que limpiándolo después de ir al servicio fue lo mejor que hice en mi vida. Valió más que todos los poemarios juntos. Sí, y lo gracioso es que recibía yo más de lo que yo le podía dar. Él estaba una persona que no se puede valer, tú lo cuidas, y te dice gracias y se emociona y demás, y no se está percatando de que tú le estás dando, tú estás recibiendo muchísimo más. ¿Por qué? ¿Cuál es la explicación? No lo sé. Luego en este caso de mi padre, ¿por qué fui yo el encargado? Porque yo tengo 5 hermanas y 6 hermanos y decido yo cuidarlo. Pero bueno, yo también siempre tuve una relación, siempre fui el niño, como se dice en España, fui el niño bonito de mi padre. Entonces mi padre también es un tipo muy particular y en ciertas maneras muy similar a mí. Callado, observador, cuidadoso, dentro de unas circunstancias que le tocó vivir, de unos años que le tocó vivir, de unos trabajos que tuvo que hacer, que pues a veces era hijo de sus tiempos, pero siempre soltaba un detalle, siempre te regalaba un detalle de sensibilidad o de cariño. Bueno, es más, el ejemplo perfecto. De su boca nunca salió un adjetivo calificativo hacia mí. Y es complicado, ¿eh? Porque tú tienes 7 años, tienes 15 años y haces alguna cafrada, rompes algo, haces alguna tontería. Ni siquiera decir torpe, que sería algo muy liviano, nada más. Cualquier persona que sea padre lo entenderá perfectamente. Le dices, ves a tu niño que hace una cafrada y no es porque no le tengas cariño, pero te sales. No seas torpe, hombre. Ni torpe, nunca. Nunca. Cosa que yo no hice con él, porque cuidándolo y teniendo una demencia, un Alzheimer, es como un niño y te hace alguna cafrada. Y a veces te desquicia y yo sí que le dediqué algún adjetivo. Entonces recibes triple lección de vida. Yo ahora me voy a Madrid y aparte de que lo de la carrera literaria es lo de menos, pero dejo a mi padre. Bueno, por supuesto, en este periplo en España existe la ley de dependencia, yo me encargué de tramitar la ley de dependencia, ver una persona, tiene derecho a 2 horas, ver una persona en el caso de que no estuviera yo, y lo asea, hace lo mismo, que cuando estaba yo venía, lo que pasa es que se dedicaba a tender la ropa, todo lo relacionado con él, pero ducharlo, limpiarlo y demás lo quería hacer yo, porque me gustaba hacerlo. Y ahora también dejo a mi padre, que es otro desgarro para mí, pero como diría un compañero mío, la vida obliga. Y eso forma parte también de la vida. Una cosa es lo que... Hay un aforismo cristiano que es maravilloso. ¿Quieres que Dios se ría? Cuéntale tus planes. Lo que pasa es que yo normalmente, que eso forma parte de mi forma de ser y también de escritor, yo llevo toda mi vida contándole mis planes a Dios. Y claro, él lleva toda la vida riéndose de mí. Afillado muñeiro, rabea por se casar. Antes decía que yo escribía porque quería ser mejor persona y necesitaba aprender, pero yo también soy de carne y hueso. El tipo que escribe
necesita ser mejor persona, pero también necesita borrar cosas. Y yo, como toda persona, tuve una vida más complicada, más sencilla, como todo el mundo. Normalmente el que escribe es el que tiene cosas detrás, o cosas que le dejaron impronta, donde a uno, bueno, pues a lo mejor fue una situación desagradable, el que escribe queda un poco marcado. E intenta componer el mundo, o es mi caso, es un reflejo de mis letras. Mis letras son muy sencillas, las cosas tristes, que hay muchas cosas tristes en mis letras, o muchas cosas horribles, pero al final aparece la magia de la poesía y lo triste, lo horrible, se convierte en algo bello. Pero soy yo y son mis letras que intentan componer cosas que no te gustaron en el pasado, cosas por las que sufriste. Me confieso, yo no tuve una infancia idílica. Yo soy hijo de unas circunstancias, de una familia, de un entorno, y mi entorno, no estoy diciendo que fuera complicado ni difícil, que sí, pero que no había ánimo de causar dolor en nadie. Por ejemplo, mis padres tuvieron una vida muy particular, adoraron siempre a sus hijos, pero tuvieron una vida particular y tuvieron 7 hijos, en condiciones económicas difíciles, en un país en un momento difícil, y hay personas más sensibles, menos sensibles, que vuelvo a decir, son unas personas maravillosas. Vamos a ver, yo cuando escribo, por ejemplo, en novela es diferente, ¿no? Pero te voy a hablar siempre de poesía. A mí me pasa que yo ya estoy inquieto a lo largo del día. Ya vi algo que a mí no me cuadra, y yo me noto de otra manera. Y al principio no te das cuenta, luego sí. Ya sabes que va a llegar la noche o vas a tener un momento tranquilo y eso se va a cristalizar en unas letras. Tú ya te notaste diferente. Y a lo mejor por algo que viste 4 días antes, o algo que te pasó hace un mes o en el mismo día. Luego, cuando estás delante del papel, ya sabes que vas a escribir y ya sabes más o menos lo que vas a escribir, pero estás con el ansia de querer plasmarlo y que sea de una manera más o menos correcta. Que yo no me preocupo, no cerrar un poema. Que yo, por ejemplo, siempre ves algo mío escrito y es un galimatías, es como, no lo entienden, porque tengo una frase aquí, otra que la cruza, tal, y luego cojo ese papel que es un lío y saco esta frase, saco la otra y lo paso limpio. Pero en el momento de escribir, sí, es ese querer, y cuando lo estás haciendo, vas escribiendo, es algo maravilloso. Es maravilloso porque tú estás plasmando tu alma. Pero esto suena un poco edulcorado, un poco ridículo. Estás plasmando eso que llevas dentro y sabes que lo estás haciendo. Y es que al mismo tiempo te da la satisfacción de que estás creando. Y salvando las distancias, por supuesto, ni de mí ni de cualquier otro autor o cualquier otro artista. Pero sí, es un poco jugar a Dios. Es como si estuvieras ahí, venga, y ahora hago el mar, y ahora hago los continentes. Y además estás creando algo que es tuyo, que es tu forma, lo que llevas dentro de ti. Sí, es algo maravilloso. Y luego, lo maravilloso, 2 segundos después, una milésima de segundo después, se convierte un poco en sufrimiento. Porque sea mejor o peor, es una cosa. Si está escrito y le das el visto bueno, es que es válido. Y entonces, una décima de segundo después se convierte un poco en sufrimiento porque dices tú, es válido, esto lo tiene que leer alguien. Porque al final es el principio y el fin, comunicarte. Porque si tú ese sentimiento no lo recoge alguien, es como la cosa más buena, es como si se produjera un eclipse lunar o vinieran unas cataratas y todo, toda la belleza que tú puedes entender es como si se produjera en un sitio y nadie la viera. Y entonces viene un poco de inquietud y un poco de frustración. Y entonces tienes que hacérselo llegar a alguien. Ay, la, 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 la. Ay, la.
escribe una persona que tiene una posición o tiene un posicionamiento. Y en mi caso, las letras, como decía antes, me sirven para aprender, para ser mejor persona. Yo tengo una ética. Al hacer eso, al decir esto que estoy diciendo, denota una ética o una moral. Luego, aparte, yo creo, yo tengo fe. No me refiero a mundo católico, mundo ortodoxo, protestante, etc. Yo creo. Simple y llanamente. Entonces, yo escribo, esto se une con otra parte. Yo escribo porque también me parece que es para lo que yo vine aquí. Como también me parece un crimen que un tipo que, yo qué sé, hace muebles de madera, pues no le den madera ni herramientas. Me parece un desperdicio. No quiero utilizar la palabra talento, porque yo no me considero una persona talentosa. Me considero una persona que se escuchó a sí misma. ¿Cuál es el fin de todo esto? Seguir haciendo lo que hago. Y si cabe un poco mejor, y hacer más cosas, y crecer, y desarrollar, y dejar cosas hechas, letras, libros, poemarios. ¿Para qué? Porque al final una ética y una moral implica un condicionamiento. ¿Cuál es el condicionamiento? Un premio. ¿Cuál es el premio para mí? Yo muchas veces escuché a personas mayores, sobre todo personas mayores, personas de 60 años que a lo mejor se les estaba muriendo su padre, o personas mayores que se iban a morir y comunicaban un pensamiento y decían, o un deseo, pero más que pensamiento y deseo era seguridad. Yo me voy a encontrar con mis padres, me voy a morir y me voy a encontrar con mis padres. Y además lo decían como si fuera que se fueran a morir y fueran a volver a ser chavales de 7 años, y allí a donde fueran iba a estar sus padres y su madre y los iba a recibir con los brazos abiertos. Mi intención, aparte de ser buena persona, crecer, desarrollarme y demás, la finalidad es intentar dejar un camino de cosas bien hechas. ¿Por qué? Porque yo tengo la esperanza y la fe de que allí donde esté mi espíritu, mi alma, mi sentimiento, también se va a encontrar con mi padre. En este caso, te podría decir otra persona querida, pero mi padre es el ejemplo ideal. Voy a dejar algo, voy a intentar hacer las cosas bien para eso, para encontrarme otra vez con mi padre. Quando a terra encontra o mar, como diria um poeta, com Salvador Mira, realizado em Ponte de Elme, Espanha, agosto 2017.